Bienvenidos a nuestro estudio bíblico El Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy completamos la primera parte de este estudio de los misterios gozosos y luminosos con la institución de la Eucaristía. Empezamos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Por 2 milenios, los seguidores de Cristo han recitado la oración que Él nos enseñó, el Padre Nuestro. Dentro de esta plegaria se encuentra una breve petición después de exclamar: venga a nosotros tu reino. Repetimos: danos hoy el pan de cada día. En el lenguaje original usado por Lucas y Mateo, la palabra el pan de cada día se traduce de una manera muy especial. El idioma empleado en esta frase utiliza una palabra que aparece solo 2 veces en la Biblia, y ambas en las narraciones de la oración de Cristo. La palabra original usada, epiosus, es una invención de los evangelistas que literalmente significa el pan de la supersubstancia, es decir, el pan de la transsubstancia, el pan de la Eucaristía. Por lo tal, en su raíz más profunda, la oración de Cristo es una plegaria eucarística. En referencia a esta parte del Padre Nuestro, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: Epiosus designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Toda la historia salvífica apunta al misterio eucarístico. El drama de la Biblia se puede resumir como una serie de alianzas donde Dios expande su familia terrenal. En cada episodio transformativo, una alianza supera a la anterior hasta culminar con la nueva y definitiva alianza que Cristo inaugura en el cenáculo. Desde los primeros momentos de la historia bíblica, el banquete eucarístico empieza a materializarse. Dios coloca al hombre en el jardín para vivir en armonía junto a su presencia. Dios le entrega a Adán uso del Edén diciéndole: puedes comer todo lo que quieras, pero le prohíbe acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre desobedece y cae. Su descenso a la muerte ocurre a través de un alimento, por lo cual era apropiado que la redención del hombre ocurriera también a través del fruto de otro árbol, el árbol de la cruz, cuyo fruto es el cuerpo de Cristo. La escena de la crucifixión de Cristo contiene los elementos narrados durante la creación de Adán y su caída. Así como Adán se presenta desnudo en un jardín, cae en un sueño profundo, se le abre su costado y se extraen los elementos que forman a su esposa. Así Jesús se presenta expuesto en el madero de la cruz. Cae en el profundo sueño de la muerte y se le abre su costado, donde brotan los elementos indicativos de su esposa, la Iglesia, agua y sangre, símbolos del bautismo y la Eucaristía. Como al pie del árbol prohibido estaba Eva, llevando la fruta prohibida al hombre,
Al pie del árbol de la cruz está la nueva Eva, María Santísima, quien trajo al fruto de la salvación a todos los hombres. El descanso del séptimo día revelado en Génesis se convierte ahora en la celebración dominical de las bodas del Cordero. Las imágenes eucarísticas de la antigüedad resaltan a lo largo de la historia judía. Con Noé, Dios pacta una alianza perpetua, sellada con un sacrificio, y de nuevo ofrece alimentos abundantes, pero con una limitación. Todo lo que tiene movimiento y vida en la tierra les servirá de alimento. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. En el pensamiento primitivo, el alma radicaba en la sangre, por lo cual al ingerir la sangre de los animales, ingería uno también su esencia, y era un proceso de deshumanización. Según la perspectiva antigua, al ingerir el alma de los animales, el humano se convertía en aquello que consume una bestia. Esta era la preparación para entrar en el misterio eucarístico, en el cual ingerimos la sangre del propio Dios hecho hombre, y por lo tal compartimos de su esencia, y así entramos en la vida eterna. El catecismo señala: la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Con los siglos, Dios continúa su revelación gradual al pueblo escogido, y con Abraham sella una alianza donde jura que sus descendientes poblarán la tierra y serán tan numerosos como las propias estrellas del firmamento. Dios le concede éxito en sus hazañas, y después de una victoria en el campo de batalla, Abraham se encuentra con el misterioso personaje Melquisedec. Este era el rey de Salem, que significa paz. Por lo tal, es un prototipo del definitivo rey de paz, Jesús. Con Melquisedec, Abraham forma una alianza sellada con pan y vino, que sirve como la base de la orden sacerdotal que establece Cristo, y por lo cual el libro de Hebreos dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Pero es con Moisés donde encontramos la base clara de la Sagrada Eucaristía en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es liberado no por las fuerzas de las armas, no por las leyes de los hombres, sino por el rito sacramental de una cena litúrgica y la sangre del Cordero Pascual. En la 10ª plaga contra Egipto, Dios envía la muerte de todo primogénito de la tierra de los faraones, pero el pueblo de Israel estaría protegido mientras siguiera las instrucciones de Dios, que eran participar de la cena de la Pascua. Dios le indica a Moisés que debe tomar a un cordero, sacrificar al animal, derramar su sangre, pintar los postes y la parte superior de las puertas con ella, y finalmente tenían que comer la carne del cordero. No era suficiente solo el sacrificio y la ofrenda de sangre. El rito requería la participación activa en la cena al ingerir la carne del animal sacrificado. Esta
es la llave que preserva al pueblo de la muerte y los lleva a su libertad. Además, después de su liberación, el pueblo elegido presencia una teofanía al pie del monte de Sinaí, donde sus representantes ascienden la montaña y conviven con Dios mismo, mientras sellan una alianza con Él. Explícitamente, la narración dice: contemplaron al Dios de Israel. Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios. Luego comieron y bebieron. Comieron y bebieron en la presencia de Dios, como los apóstoles luego comerían y beberían junto a Dios hecho hombre, y como nosotros participamos en un banquete litúrgico con este mismo Dios oculto en el pan eucarístico. Mientras Israel peregrinaba en el desierto por 40 años, Dios cuida de su pueblo, alimentándolos con el pan milagroso, el maná. Este pan sobrenatural era un aviso del verdadero pan que baja del cielo, que es Jesús mismo, quien en sus propias palabras declara: yo soy el pan de vida. Este pan eucarístico que hoy disfrutamos hace eco a aquel pan milagroso que comía Israel en el desierto, el cual es descrito como hojuelas blancas y pequeñas, por lo cual nuestras hostias son pequeñas hojuelas blancas, en recuerdo del primer pan milagroso que anunciaba la Eucaristía. Siglos después de la conquista de la tierra prometida, el rey David propone construir una morada permanente donde reposaría el trono de Dios en la tierra, el arca de la alianza. Y por lo tal, la presencia de Dios viviría entre su pueblo. El honor de levantar el templo judío es reservado a su hijo Salomón, pero David estructura la orden sacerdotal siguiendo las instrucciones de Moisés. En estos ritos, el pueblo ofrecía sacrificios perpetuos a Dios ante su presencia en el arca de la alianza. Diario, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, corderos eran sacrificados, mientras en fiestas especiales miles de animales eran ofrecidos en el altar del templo judío. Sin embargo, todos los sábados, el culto de sacrificio era modificado y la ofrenda a Dios no era un homenaje sangriento. En vez, el ofertorio incluía 12 recipientes de vino y 12 barras de pan que se colocaban en la antesala frente al arca de la alianza. Estos alimentos servían para revivir las expectativas y esperanzas del pueblo judío, que anticipaba que algún día Dios enviaría al Mesías y éste restauraría el milagro del maná. Hasta ese día, el pan de los sacerdotes judíos estaría reservado solo para la orden eclesiástica. Este pan era consumido cada sábado, cuando el nuevo pan era llevado al interior del templo. Este pan era nominado el pan de la presencia. Y en las fiestas especiales este pan era expuesto ante el pueblo y el sacerdote judío exclamaba: miren, el amor de Dios por ustedes. Era un rito que apunta a nuestro culto eucarístico, que es el verdadero pan de la presencia y en el que el sacerdote eleva
y pronuncia: miren, el Cordero de Dios. Ahora, el definitivo pan de la presencia real es consumido por todos los seguidores de Cristo bajo el manto de la fe verdadera, pues ahora todos somos parte de un reinado sacerdotal, como lo declara Pedro. Son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Estas raíces de la Santa Eucaristía resaltan con un evento en particular: el sacrificio del Todá. Según la fe hebrea, entre los múltiples sacrificios que se brindaban a Dios, este sacrificio en especial apuntaría directamente a la Eucaristía. Este sacrificio era la ofrenda a Dios después de haber sido liberado de una esclavitud prolongada, una enfermedad seria o una muerte segura. El sacrificio del Todá clásico era el propio Cordero Pascual que recordaba la liberación de Egipto bajo la mano de Dios. El nombre de este sacrificio, el Todá, se deriva de las palabras que el pueblo contestaba al final de este rito. Una vez concluido el sacrificio, el sacerdote proclamaba: está terminado. Las palabras de Cristo en la cruz. Y el pueblo contestaba: Todá Adonai, que significa: demos gracias a Dios. Y lo conocemos íntimamente bajo el idioma griego antiguo que se pronuncia Eucaristía Kyrios. Son estas palabras con las cuales concluimos el rito eucarístico cuando el sacerdote decreta: la misa está terminada. Y contestamos: demos gracias a Dios. Es por lo cual que la Eucaristía es el sacrificio del Todá, el sacrificio eterno de agradecimiento al Dios vivo. Este es el origen de nuestro culto. Un evento que trasciende y completa las expectativas y profecías judías, pues el pueblo anticipaba que con la venida del Mesías todos los otros sacrificios desaparecerían excepto uno: el sacrificio del Todá. Esto ocurre al pie de la letra, pues en el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas destruyen a Jerusalén, queman el templo de Herodes y asesinan a los sacerdotes judíos. Desde entonces no ha vuelto a haber sacrificios judíos. Sin embargo, el sacrificio del Todá continúa, pues este es el sacrificio de la Eucaristía, que ahora se extiende a todo el planeta y completa las profecías antiguas de Malaquías, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Todas las naciones y todo el mundo ofrece un perfecto sacrificio. La Eucaristía y la propia Misa Católica contiene sus raíces dentro del marco del Testamento hebreo. Notamos un milagro asombroso en la antigüedad, cuando el profeta Eliseo multiplica pan para alimentar a una muchedumbre. Este milagro es repetido por Cristo y actúa como la base de la Santa Misa y el rito eucarístico que hoy vivimos. En la multiplicación de los panes, Jesús despliega
el contexto litúrgico de la misa católica. Jesús reúne a la multitud como nos reunimos en nuestras iglesias hoy. Jesús predica al público como nosotros escuchamos las sagradas escrituras y la prédica que las acompaña. Jesús recibe el pan y los peces que serán multiplicados, como hoy el sacerdote recibe las ofrendas de pan y vino que serán consagradas. Jesús da gracia, parte los alimentos y los distribuye, como haría también en su última cena. Y como nosotros repetimos hoy en la Santa Misa, cuando el sacerdote da gracias, parte y ofrece el pan eucarístico. Finalmente, los restos del pan multiplicado son recogidos y los testigos del milagro son enviados a sus hogares. Así, el pan eucarístico hoy es guardado con el respeto adecuado en nuestros tabernáculos y nosotros somos enviados, pues así lo dicen las propias palabras originales de donde se extrae el nombre misa, que en latín dice ite, misa et, vete es el envío. Esta es la estructura básica de la misa católica que se ha preservado desde los primeros días del cristianismo y continúa viva entre nosotros. Sin embargo, detrás de las escenas de la antigüedad que respaldan el rito establecido por Cristo y preservado por su iglesia verdadera, notamos la magnitud del evento eucarístico. El evangelista Juan detalla la explicación magna de la Eucaristía, tal como lo explica el propio Jesús. En el contexto de la Pascua judía, Jesús despliega su poder en el milagro de la multiplicación de los panes. Asombrados por la habilidad sobrenatural de este hombre que puede multiplicar los alimentos, el pueblo quiere proclamarlo rey. Jesús, en vez, responde con una propuesta cósmica: la Eucaristía. Jesús les dice esas palabras que superan cualquier explicación de nuestro sacramento cumbre. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. En verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida entera, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Notamos la fuerza del lenguaje que emplea Jesús. Primero dice, el que coma, con la palabra ordinaria de comer, pero luego intensifica su mensaje al emplear la palabra original indicativa de masticar y morder. Es una expresión explícita, gráfica y clara. Es necesario comer de la carne y beber de la sangre del Dios hecho hombre para tener la vida eterna. Por la voz de Dios se creó el universo. Ahora esta misma voz
el Verbo, el Logos, se manifiesta en la forma humana de Cristo y decreta: el que coma este pan vivirá para siempre. Jesús actúa con toda la fuerza del mismo Dios, quien ordenó que se formara la luz, el tiempo y el espacio, y declara: tomó el pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Dios establece una alianza, un nuevo testamento, y como toda alianza bíblica, está sellada con un sacrificio, su propio sacrificio. Jesús, por lo tal, se presenta como el nuevo Cordero Pascual. Así como el pueblo judío tenía que sacrificar, derramar la sangre y finalmente comer la carne del Cordero, Jesús sustituye claramente al Cordero Pascual, y su nueva alianza también pide que este Cordero divino, que es Él mismo, sea sacrificado, su sangre derramada y su carne consumida. Notamos que en las narraciones de la Última Cena explícitamente está ausente el Cordero Pascual, que era el alimento esencial de la cena litúrgica hebrea. Esto es porque Jesús es ahora, como lo había anunciado Juan Bautista, el Cordero que quita los pecados del mundo. Es necesario, por lo tal, aceptar las palabras de Cristo sin reservas y someternos a su voluntad y entrar en el rito eucarístico, pues a través de este algo asombroso ocurre. Contrario al alimento ordinario que consumimos, que se convierte en parte de nosotros, lo opuesto ocurre con el cuerpo de Cristo. Al comer de Él, nosotros nos convertimos en lo que comemos. Es un concepto radical y escandaloso que supera nuestras habilidades mentales. El hombre, pobre, creado del polvo, es ahora elevado al rango de hijos de Dios, y en la Eucaristía se une a ser parte del Dios hecho carne. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. Formamos parte del cuerpo místico de Cristo, y en el proceso algo asombroso ocurre. La carne humana es transformada a participar de la naturaleza misma de Jesús. Mientras el celebrante mezcla las sustancias de vino y agua sobre el altar, este recita una oración en silencio que dice: por la mezcla de esta agua y este vino, participemos de la divinidad de aquel que se humilló a compartir de nuestra humanidad. La Eucaristía es, por lo tal, el instrumento de la divinización de la raza humana. Es lo que las enseñanzas de la Iglesia verdadera nominan la teócesis del hombre. Nos incorporamos al cuerpo de Cristo y por lo tal nos convertimos uno con Él, y así pasamos a ser miembros de la familia trinitaria que es Dios mismo.
La segunda carta de Pedro presenta esta enseñanza vívidamente al declarar: ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Es por lo tal que cuando el pan eucarístico entra en nuestro cuerpo, las palabras de Dios mismo se revelan en un grado cósmico cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Nos unimos por lo tal al cuerpo, no de un carpintero asesinado hace 2000 años, sino al cuerpo vivo y glorioso de Cristo resucitado, y compartimos de su naturaleza, por lo que Él nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Las dos carnes se convierten en una sola, y por lo tal el banquete eucarístico se extiende hacia la eternidad, y la unión definitiva con Dios y su creación, presentada poéticamente al final del libro de Apocalipsis, la cena de bodas del Cordero. El misterio eucarístico contiene la gracia de disolver las barreras del tiempo y el espacio. El acto memorial de la Santa Misa es un evento trascendental que transporta a los participantes dentro del rango de la eternidad. Con el rito sacramental que revivimos, algo dramático ocurre. Los eventos del pasado se hacen presentes en nuestras asambleas. Nos colocamos de nuevo en el cenáculo y presenciamos la misma cena litúrgica que participaron los apóstoles. Similarmente, entramos también en la montaña del Gólgota y participamos del sacrificio de Cristo. No volvemos a matar a Jesús, sino que simplemente hacemos su sacrificio presente entre nosotros, y por lo tal las bendiciones de la cruz se derraman sobre cada nueva generación de creyentes. Es el concepto de el memorial o el anamnesis. A esto el catecismo dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. Pero además, la capacidad de la misa de disolver el tiempo y el espacio para manifestar los eventos del sacrificio de Cristo en el presente se extienden también hacia nuestro destino final, el cielo propio. Notamos algo asombroso de la Eucaristía. El rito católico es extraído directamente de las páginas del libro que revela la liturgia cósmica que ocurre alrededor del trono de Dios, el libro de Apocalipsis. Nos unimos a los habitantes del cielo en rito y plegaria y repetimos sus mismas acciones y oraciones. Así lo presenta el catecismo, diciendo: toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. No solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo. Toda la estructura de la misa y los propios templos católicos son un eco a la descripción del cielo mismo. La pila bautismal refleja al mar de cristal narrado en Apocalipsis.
los candelabros dorados, altares, vestimentos blancos, incienso, libros sagrados, trompetas musicales y otros detalles mencionados en la revelación del cielo a Juan son representados en nuestro rito eucarístico. Pero más importante es que nos unimos a los habitantes del cielo en culto y en plegaria. Nos levantamos en momentos claves y arrodillamos en momentos solemnes, como ocurre en el cielo. Repetimos las mismas plegarias que se escuchan frente al trono de Dios. Aleluya, Hosana, Santo, Santo, Santo. Por lo cual, cuando Cristo se manifiesta sobre nuestros altares, no es solo el Hijo de Dios el que una vez más entra en la presencia de los hombres. La totalidad del cielo propio está presente con Él, y en ese momento somos participantes de la misma eternidad. Nos encontramos en la presencia de los habitantes celestiales. Y para los que hemos perdido a un ser querido, a las tinieblas de la muerte, encontramos un gran alivio al saber que durante la Santa Misa nuestros amados difuntos que residen junto a la presencia de Dios nos acompañan en el rito eucarístico. Por lo tal, lo que está ocurriendo en el cielo es nada menos que una misa perpetua. Es en la Eucaristía donde encontramos el propósito mismo de toda la creación. Desde las estrellas más remotas hasta los granos de arena más pequeños, todo el cosmos está diseñado para que el hombre tenga un lugar, un espacio y un momento en la eternidad y la materia con la que pueda adorar a su Dios. Y la adoración máxima es el sacrificio de su propio Hijo, manifestado en las palabras eucarísticas: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sin embargo, todo este glorioso misterio eucarístico se desarrolla, igual que la encarnación del Verbo en el vientre de María, gracias al poder de Dios actuando junto con la voluntad humana. Gracias a aquellos guerreros de Dios, quien han consagrado su vida al servicio de su iglesia, es que se despliegan los misterios trascendentales sobre el altar. El sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, y su voz se une a la voz del Dios hecho hombre, quien ordenó la creación del universo y quien ordena: hagan esto en memoria mía. Ya no es un hombre mortal y lleno de fallas el que ordena la transformación de elementos terrenales en substancias divinas. Ahora es Cristo mismo quien se une a su servidor junto al altar y declara: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote actúa a semejanza de aquella quien rindió su voluntad para convertirse en el vehículo por el cual entraría la salvación, María Santísima. Así, en cada celebración eucarística, el presbítero se convierte en Alter María, dando luz de nuevo al cuerpo de Cristo sobre el altar.
Como María, el rango sacerdotal de la Iglesia es un ministerio de servicio y de humildad, representado vívidamente por las acciones de nuestro Redentor cuando en la noche en que instituye este sacramento, Él le lava los pies a sus discípulos y entrona a sus nuevos ministros como los sacerdotes de la Iglesia, diciendo: yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. Pues la vida de Cristo es una vida completamente opuesta a los valores y expectativas mundanas. Es una vida de sacrificio y humildad. Cada paso de su existencia terrenal es un ejemplo de su humildad y a la vez apunta hacia el misterio eucarístico. En la Anunciación, el Verbo se hace carne y se humilla a entrar en el vientre de María Santísima para convertirla en un santuario viviente, como se humilla a entrar en nuestro cuerpo y transformarnos en templos de Dios. En la visitación, su madre, después de recibir a Dios dentro de su ser, actúa con la humildad de una sirvienta y se dirige a cuidar de su prima. Como nosotros, somos enviados al final del rito eucarístico a servir a nuestros hermanos. En su nacimiento, el Rey de Reyes despliega la humildad absoluta al entrar en el mundo en una cueva para reposar en un pesebre en el insignificante poblado de Belén, la casa del pan. Y él descansa entre las bestias del campo, en un aviso del pan eucarístico que alimentaría a la raza humana. En la presentación, la humildad de la pobreza extrema de su familia es revelada con la simple ofrenda de los 2 pichones. El infante Jesús es presentado como un aviso del sacrificio eterno que es la Eucaristía, donde revivimos su entrega a Dios Padre. Con su pérdida y hallazgo en el templo, la humildad del Dios hombre adolescente es revelada al someterse a la voluntad de su padre terrenal José, quien lo educaría en la fe de su pueblo para comprender las palabras que retumban hasta hoy desde cada altar católico: bendito seas Dios por este pan y este vino. En su bautismo, el Cordero sin mancha se humilla ante el rito de Juan como ejemplo del sacramento que nos incorpora en la familia trinitaria y nos permite gozar del banquete eucarístico. Con su primer milagro en Caná, el Dios quien gobierna los cielos y la tierra se humilla ante la petición de su madre y nos deja el aviso del vino predilecto que disfrutamos en el banquete eucarístico. Toda su prédica del reino de Dios se enfoca en un reinado de humildad que no pertenece a este mundo y un rey de misericordia que nos deja la puerta de la reconciliación para continuar viviendo en unidad con su propio cuerpo en la Eucaristía. En su transfiguración, Jesús revela su divinidad, pero aún en esta teofanía, el divino carpintero despliega su humildad a manifestar su gloria bajo la intimidad de sus amigos más cercanos y no ante los ojos de la muchedumbre. Jesús se revela como la definitiva luz del mundo que alumbra el camino hacia la cruz y el encuentro eucarístico. Finalmente, Jesús despliega su humildad absoluta al someterse bajo las especies de pan y vino para ser comido, masticado, digerido por nosotros en el acto de amor más radical posible.
Dios alimenta a su creación con su propio cuerpo a través del sacrificio en la cruz. Así, todos los misterios de gozo y de luz en las cuentas del Santo Rosario son un recuerdo de la grandeza que Dios ha hecho por nosotros y por lo cual agradecemos sin fin la misericordia de nuestro Creador, que nos ha llamado a ser los dichosos, invitados a la cena del Cordero. Concluimos con una plegaria a nuestra Madre María Santísima, la Madre de la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.